Buenos días, hermanos. Señor les bendiga en este día a todos. Como ha dicho mi hermano Jeffrey, entonces nosotros seguimos con esta serie de estudios que hemos denominado y llamado el temor de Dios. Hoy vamos a ver entonces los ingredientes del temor de Dios. Quiero que me acompañen al Salmo 2:11 y el Salmo 19:9. Igual lo tienen allí en pantalla. Dice así la palabra de Dios: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, oh Padre soberano. En los méritos de Cristo recibe tú la gloria y honra que a ti te corresponde, oh Dios Trino. Oramos esta mañana para que seas tú abriendo los corazones, nuestro entendimiento, no solamente que esta palabra queden en nuestros oídos, sino que bajen a nuestro corazón como una verdad bellísima, que tu palabra es verdad, Señor. Bendice a nuestros hermanos que no han podido venir, los que están en camino, guárdalos. Cuídalos, Señor. Los que no pueden asistirse, tú asistiéndoles allá donde quiera que se encuentren, dándoles consolación, mucho consuelo y edificándoles, Padre. Bendice a todas las iglesias también hermanas que se reúnen en tu nombre, Padre. Ayúdame a mí también para no errar en el camino de tu palabra, Señor. Y que sea el propósito de este estudio es mostrar tu gloria, tu cruz, Señor. Ayúdanos en esta mañana, confiamos en ti y en tus promesas, en tus méritos, oramos, amén. El temor de Dios, de verdad que es un tema muy importante y crucial en las Escrituras, hermano. Cuando nuestros hermanos antepasados querían como describir a alguien que estaba caracterizado por una piedad genuina, a menudo se llamaban temerosos de Dios. Esta designación de verdad que reflejaba que el temor de Dios era el alma de la piedad del cristiano. Si nosotros quitamos el alma del cuerpo, ¿verdad? Todo lo que tendremos en pocos días será una podrida carcasa o armazón. Bueno, de esa manera, quitemos el temor de Dios de cualquier profesión de piedad y todo lo que vamos a tener nosotros es una hedionda armazón de fariseísmo, religiosidad o hipocresía. Eso es lo que vamos a tener si nosotros quitamos el temor de Dios de nuestras vidas. Ya hemos considerado en la clase pasada, mi hermano Mirabal, el predominio del temor de Dios en el pensamiento bíblico. Y de verdad que no necesitamos mucha enseñanza, ¿verdad?, para llegar a la conclusión de que el temor de Dios es efectivamente un tema predominante en todas las Escrituras. Hemos también intentado, como mi hermano Jeffrey lo hacía la clase pasada, de definir el temor de Dios a partir de los pasajes que hemos estado considerando, y hemos visto dos sentidos que usan la palabra temor, ¿verdad? Hemos visto el sentido del terror, pavor, del miedo, y el otro sentido también, que es el de la honra, veneración, ese que se le da honor a alguien que está en una posición más alta, y ese es Dios. Y hoy nos dedicaremos a descubrir entonces los ingredientes esenciales del temor de Dios. Vamos a identificar entonces tres categorías, de verdades bíblicas que constituyen los ingredientes esenciales del temor de Dios. El primer ingrediente es, vamos a ver que nosotros debemos tener entonces conceptos correctos del carácter de Dios. El segundo ingrediente es que debemos tener un profundo sentido de la presencia de Dios. Y por último, tercero,
que debemos tener una continua conciencia de nuestras obligaciones para con Dios. Entonces veamos nuestro primer punto, conceptos correctos del carácter de Dios. El temor de Dios comienza en la mente, no en las emociones. ¿Por qué digo esto? No podemos temer verdaderamente a Dios si no lo conocemos como Él se ha revelado. Temer a Dios es reconocer, por ejemplo, su santidad absoluta, su majestad y autoridad, su justicia perfecta, poder soberano, su gracia gloriosa, etcétera, etcétera. Cuando Dios, hermanos, es reducido a una idea sentimental, ligera o meramente, como dicen por allí, terapéutica, el temor desaparece. Pero cuando Dios es visto como el Dios santo que habita en la luz inaccesible, el corazón responde con reverencia y asombro, como respondimos nosotros, y gloria a Dios que vimos estas clases de los atributos de Dios. Veíamos aproximadamente 26 atributos, como comentaba mi hermano Jeffrey la clase pasada. Y es bueno para que nosotros vimos esto, para entrar ya en este tema del temor de Dios y conocer quién de verdad es el Dios a quien nosotros adoramos. Dice el Salmo 111:9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Y dice, santo y temible es su nombre. Albert Martin, a quien damos méritos por esta serie de estudios del temor de Dios, en su libro él dice que una teología baja produce una vida liviana. Una teología baja produce una vida liviana. Por eso que dice el Salmo 90:11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Apocalipsis 15 responde la pregunta del salmista. Allí están los santos, en ese Apocalipsis allí, los santos victoriosos, los redimidos que han vencido a la bestia y a su imagen. Ellos están en la presencia de Dios. Y en los versículos 2 y 4 dice, de Apocalipsis 15, dice lo siguiente, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, el temor de Dios nace de ver a Dios como realmente es Él. Cuando las personas contemplan a Dios, por ejemplo, con una visión correcta de su carácter, es decir, su santidad, majestad, poder y soberanía, no pueden evitar preguntarse, como dice allí, ¿quién no le temerá? ¿Quién? Y esto muestra que una comprensión correcta de Dios es indispensable para que exista un verdadero temor de Dios. Si tú conoces cómo realmente es Dios, en su esencia, su carácter, sus atributos, vas a tener un verdadero temor de Dios. Pero ¿qué pasa con el problema de nuestros días? Es que muchos miran una parte del carácter de Dios nada más. Ven su amor, Dios es amor, su misericordia, ven su ternura. Eso es como nosotros mirar de plano un paisaje tranquilo, una pradera hermosa, y olvidar el fondo imponente de las grandes montañas, los estruendos, relámpagos, nubes.
al ignorar nosotros ese fondo, se pierde el asombro y la reverencia por la naturaleza. De la misma manera, cuando se ignora la santidad, hacemos énfasis puro en el amor y la misericordia, pero cuando se ignora la santidad, la majestad y la grandeza de Dios, se pierde el temor de Dios y el asombro por quién es Él. La Biblia nunca presenta el amor y la misericordia de Dios separado, por ejemplo, de su santidad, ¿no? Su justicia y su poder no están separados. Y esto se ve con mayor claridad, hermanos, nada más y nada menos que en la cruz del Calvario. Lejos de eliminar el temor de Dios, la cruz más bien lo intensifica, lo exalta. ¿Por qué? Porque allí vemos cuán santo es Dios y cuán serio también es el pecado. Una muestra de justicia, decía Martín, una muestra de justicia inflexible es cuando Dios no perdona a su propio Hijo, sino que le hace caer sobre él todo el peso de su ira contra el pecado de su pueblo. Así que la cruz, hermanos, amigos, revela al mismo tiempo la justicia de Dios y su inmenso amor. Para el incrédulo, para el que no es creyente, no habrá verdadero temor de Dios hasta que tome en serio quién es Dios y tiemble delante de Él. Porque nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, que no es el Dios de las Escrituras. Por eso lo digo. Entonces, el Evangelio se convierte en buenas noticias. Cristo sufrió el abandono del Padre para que los pecadores pudieran ser perdonados. Esa es la realidad. Y para el creyente, para ti, hermano, crecer en el temor de Dios implica crecer en una conciencia más profunda de lo que es la majestad, la santidad e inmensa de Dios. Esto no sucede de una vez para siempre, sino mediante la meditación constante en las Escrituras que exaltan en realidad quién es Dios. En conclusión de este punto, de este ingrediente, este primer ingrediente del temor de Dios es un concepto entonces correcto de su carácter, de sus atributos, de quién es Dios en su esencia. Si nuestra manera de pensar sobre Dios ha como reducido o eliminado el temor, ¿verdad? El problema no está en Dios, sino en nuestra forma de pensar y ver cómo es Dios. A veces te has hecho un Dios, repito, a tu imagen y semejanza. Bueno, ese Dios es puro amor. Pero ese Dios que es amor también es justo. También es justo y da justicia. Y no tendrá por culpable a quién. Inocente al culpable. Él es justo. Por eso digo, el amor y su santidad y su justicia van de la mano. Así que el temor de Dios entonces es la respuesta correcta del corazón a la revelación bíblica de quién es Él. Y conduce entonces así a una entrega total y a una vida en santidad. Consideremos las palabras de John Murray sobre este punto. Dice, el temor de Dios en nosotros es ese estado de ánimo que refleja nuestra comprensión de quién y qué es Dios. Y dice, y quién y qué es Dios no tolerará nada más y nada menos que una entrega total a Él. Nada más, una entrega total a Él. Así que no se puede temer a un Dios que no se conoce correctamente. Sí, repito, no se puede temer a un Dios que no se conoce correctamente como es Él. El temor de Dios nace entonces de una visión elevada y bíblica de quién es Él. Bien, segundo punto, segundo ingrediente, un sentido constante de la presencia de Dios. El temor de Dios implica vivir consciente de que Dios está presente, mis hermanos, en todo momento. No solo en el culto, no solo en el público, sino
en lo secreto, en lo privado, cuando más nadie te ve. Alguien decía, lo que tú eres en secreto, eso es lo que tú eres en todos lados. Lo que tú eres allí en tu cuarto, a puerta cerrada, en tu cama, donde quiera que estés, eso es lo que eres tú en todos lados. El que teme a Dios, hermanos, vive bajo la convicción de que Dios lo observa con ojos santos todo el tiempo. Y que no existe, pero rincón alguno donde Dios no esté. Si alguien se podrá esconder de Dios, levante la mano. Este ingrediente es el que gobierna la conducta diaria. La conducta diaria, especialmente frente a la tentación. Repito, lo que tú haces en secreto. Hermanos, este ingrediente esencial de Dios, esencial del temor de Dios, es vivir con una conciencia constante de que Dios está presente en todo momento. No se trata de momentos, por ejemplo, aislados, sino de una percepción que abarca toda la vida. No hay lugar, situación ni circunstancia en la que Dios no esté allí. Por ejemplo, cuando tú estás hablando de tus negocios, tú incluyes a Dios allí. O lo que vas a hacer, tú lo tomas en cuenta en todas tus cosas. Si no lo tomas en cuenta, ¿será eso temor de Dios? Por eso que no hay lugar, ni situación, circunstancia en la que Dios no esté allí, en todo. Él no está lejos o allá arriba, sino que está presente en toda su majestad, santidad, amor, compasión e inmensidad. El temor de Dios siempre incluye entonces esta conciencia viva de su presencia a cada instante. Por eso en el cielo el temor de Dios será perfecto, ya que los redimidos disfrutarán de una conciencia ininterrumpida e inmediata de la presencia de Dios, tal como declara Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo estará con ellos. Los que son gringos aquí no, A.W. Tozer expresó esta verdad con profundidad al afirmar que la experiencia más profunda del ser humano es reconocer que Dios está aquí, ¿verdad? Como esa canción, Dios está aquí. Dios no es simplemente el gran, como dice allí, yo era, o el yo seré, sino el eterno yo soy. Siempre presente. Alguien decía que el pasado venerable y el futuro más distante están presentes en Dios. Las escrituras muestran que el temor de Dios surge con frecuencia cuando las personas toman conciencia real de la presencia de Dios. Génesis 28:16, Jacob exclamó, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Moisés temió delante de la zarza ardiente, ¿verdad? E Isaías clamó al ver al Señor en su gloria. Santo, santo, santo. En todos estos casos, el temor de Dios está entonces ligado a la certeza de estar en su presencia. Y como dice el Salmo 139, ¿verdad? Describe esta verdad de manera profunda. David no solo reconoce que Dios lo sabe todo, o sea, estamos hablando del atributo de ¿qué? De su omnisciencia, sino que afirma que Dios está personalmente presente con él. Ahí vemos su omnipresencia. Salmo 139:5 dice, me has cercado por detrás y por delante, y sobre mí pusiste tu mano. Así que David declara que no puede huir de la presencia de Dios. Si voy al cielo, ni en el cielo, ni en el Seol, y donde quiera que vaya, la mano de Dios lo guía y lo sostiene.
Para David, de verdad que el temor de Dios incluía vivir delante del rostro de Dios, cercano, personal y omnipresente. Así que esta conciencia, hermanos, de la presencia de Dios tiene un impacto también moral profundo. Vivir sabiendo que Dios está aquí, yo creo que de verdad que se hace impensable la desobediencia deliberada, ¿sí? Sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. ¿No te has puesto a pensar? Dios está aquí y eso hace impensable la desobediencia deliberada. Por eso la Escritura afirma lo siguiente. El Proverbio 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que esto se ve claramente en la vida también de Abraham y José. ¿La recuerdan? Abraham caminó delante de Dios y ese temor lo llevó incluso en la prueba extrema de ofrecer a Isaac, ¿verdad? Su propio hijo, del cual dijo, Génesis 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Y José, obviamente, resistió la tentación porque vivía consciente de la presencia de Dios, diciendo, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra el hombre? Dice allí. No, exacto, contra Dios. Él estaba consciente a cada instante de la presencia de Dios. Pues, ¿haría yo este mal grande y pecaría contra Dios? Así que, mis hermanos, en conclusión, el temor de Dios se fortalece cuando el creyente cultiva una conciencia, grábense el ingrediente, una conciencia constante de la presencia inmediata de Dios. No es solo conocer las verdades correctas, como vimos ahorita en el primer punto, las verdades correctas acerca de Dios, que sí es importante, sino vivir como quien sabe que Dios está aquí. Cuando enseña el apóstol Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Así que esta sensación omnipresente, ¿verdad?, de la presencia de nuestro buen Dios es un ingrediente indispensable para el verdadero temor del Señor y un poderoso freno contra el pecado, obviamente al mismo tiempo, que impulsa entonces al creyente a vivir en santidad y obediencia. Así que el temor de Dios vive delante del rostro de Dios. Así que, hermano, repito, lo que somos a solas delante de Dios revela cuánto le tememos. Amén. Por último, un profundo sentido de responsabilidad delante de Dios, el otro ingrediente. Así que este tercer ingrediente del temor de Dios es vivir recordando que mi obligación más importante es con Dios. ¿Sí? Mi obligación más importante es con Dios. No basta saber ahora quién es Dios, ¿sí? Sabemos sobre su carácter, su atributo, el primer punto que vimos, ni con saber que Él está presente, también debo vivir. Entonces yo preguntándome constantemente, ¿qué espera Dios de mí en este momento? Ok, yo lo conozco, cómo es Él, sé que está presente, su presencia está a todo instante, pero ¿qué espera Dios de mí en este momento ahora? Sabiendo yo estas verdades, ¿qué espera Dios de mí en este momento? Así que en la vida tenemos muchas relaciones, y es cierto, con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, las personas, las cosas materiales, sí. Pero cuando vivimos, mis hermanos, en el temor de Dios, todas esas relaciones quedan subordinadas a una sola. Y es que nuestra relación con Dios.
Él es la prioridad suprema. Así que esto se nota claramente en la adoración, ¿cierto? Por ejemplo, una persona puede estar en la iglesia físicamente con sus manos arriba, cantando y escuchando, pero el corazón está lejos de Dios. El corazón puede estar lejos de Dios. Usted puede estar aquí hoy y su mente está en otro lado. Así que, en cambio, quien adora con temor de Dios entra preguntándose por esa puerta el domingo. Sabemos que vamos a encontrarnos con el Dios Trino, con nuestro Señor, y preguntándonos lo siguiente: ¿estoy agradando a Dios ahora con mi actitud? ¿Será que yo vine predispuesto o vine más bien con anhelo? ¿Le estoy dando lo que Él se merece? ¿Vengo a darle lo que Él se merece? Esa es la pregunta. ¿Estoy cumpliendo mis obligaciones en la iglesia con Él? ¿O todas mis obligaciones con Él? Así que vivir en el temor de Dios significa que mi corazón está gobernado por lo que Dios requiere de mí. No por el reloj, ¿verdad? No. O por la opinión de otros, o la comodidad personal, no. Sino por lo que Dios requiere de mí. La esencia de nuestras obligaciones hacia Dios, hermanos, la Biblia resume nuestras obligaciones hacia Dios en tres principales. La primera, amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios por encima de todo. O sea, la obligación principal del ser humano es amar a Dios más que cualquier cosa o persona. Y yo digo de cualquier persona o ser humano, ¿verdad? Porque ¿para quién es este mandamiento? ¿Solamente para el cristiano? Para todos. Para todos. Dice Salmo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la principal obligación entonces, ¿verdad?, del ser humano. Vivir entonces en el temor de Dios significa no permitir que nada, es decir, por ejemplo, dinero, posesiones, familia, hijos, no sé, deseos, ocupe el lugar que solo Dios merece. Cuando algo compite, por decirlo así, ¿verdad?, compite con nuestro amor por Dios y gobierna nuestras decisiones y todo, ese algo se convierte entonces en un ídolo. Eso se convierte en un ídolo. Nada debe competir con Dios, con el amor de Dios. Así que el creyente verdadero sabe que no ama a Dios perfectamente, eso lo sabemos. Y por eso necesitamos constantemente la gracia y la sangre de Cristo cada momento en nuestras vidas. Pero también sabe el creyente que no puede vivir en paz con sus ídolos rivales. Esos ídolos rivales que quieren ocupar el trono que le corresponde solamente al Dios soberano. Así que el temor de Dios lo lleva a decir entonces: Dios es primero, cueste lo que cueste. Segundo, obedecer a Dios sin condiciones. Obedecer a Dios sin condiciones. El amor verdadero se demuestra con obediencia. Por eso que Juan 15:14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces debemos obedecer, es cierto, a las autoridades humanas, ¿sí? Pero solo a Dios se le obedece sin límites. O sea, ¿por qué digo esto? Que cuando la voluntad de Dios entra en conflicto con la voluntad de los hombres, las escrituras yo creo que son claras. Dice, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo en conflicto allí, no, ya va, yo tengo que primero obedecer a Dios y desobedecer al hombre. Hechos 5:29. Así que el ejemplo, si queremos buscar un ejemplo perfecto, es de nuestro Señor Jesucristo. En Getsemaní, aunque el sufrimiento que le esperaba, sabemos que era inmenso, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El temor de Dios lleva una obediencia que no va a negociar, no negocia.
No pone excusa y no se adapta a la conveniencia, no se adapta. Y por último, de nuestras obligaciones con Dios, este punto importante, confiar plenamente en Dios. Así que el temor de Dios también implica confiar completamente en Él. Incluso cuando obedecer duele, ¿verdad? O parece incomprensible. Pero hay que hacerlo porque es Dios quien lo manda. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Abraham mostró esta confianza cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, creyendo que Dios cumpliría su promesa aún si tenía que resucitarlo. Amar a Dios, obedecerlo y confiar en Él, entonces van siempre juntos. Confiar en Dios, hermanos, significa creer que Dios sabe mejor, que Él es bueno, sabio y fiel, incluso cuando el camino que nos pide recorrer parece oscuro y doloroso, pero es por ahí. No sé si se acuerdan del peregrino, es por ahí, es doloroso, pero es por ahí. A veces vamos a atravesar ese valle de sombra de muerte, sí, pero es por ahí. No hay otro. La única puerta, el único camino es Cristo. Así que el temor de Dios no contradice el Evangelio para nada, como dicen muchos. Más bien el Evangelio lo purifica aún más y lo profundiza. En la cruz vemos la santidad de Dios. ¿Por qué? Que no pasó por alto el pecado. Vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él demandó castigo. Vemos el amor de Dios que entregó a su propio Hijo. Allá vamos con tres, no, santidad, justicia y amor. Y la gracia de Dios que proveyó salvación para su pueblo. Amén. ¿Hay contradicción aquí? No. La cruz nos enseña entonces qué tan serio es el pecado y qué tan grande es la gracia de nuestro buen Dios. Hermano, es cierto que ya no tenemos condenación los que estamos en Cristo Jesús. Sí es cierto. Pero sí nosotros tememos deshonrar al Dios que murió por nosotros, ¿verdad? Sí tememos deshonrar al Dios que murió por nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ocupad vuestra salvación con temor y temblor delante de Él. El Evangelio no elimina entonces el temor de Dios, más bien nos transforma de temor, digamos, servir en temor filial. Bien, por último, entonces, algunas aplicaciones, palabras finales. Examinemos si nuestra visión de Dios, hermanos, es bíblica o superficial. Examinemos eso. Volvamos a ver los atributos. Si hay algo que no te parece, ese problema es contigo. Anda nuevamente a los atributos de Dios, su soberanía, su gran amor, su justicia. Vuelve a revisarlo y ve si ese conocimiento de Dios, esa visión, es superficial o es bíblica. Revisa y preguntémonos. ¿Vivo consciente de que Dios me ve cuando nadie más lo hace? Vamos a preguntarnos eso y lleguemos hoy con temor. Vivamos con sobriedad, recordando entonces que nuestra vida pertenece a Cristo y solo a Él. Cultivemos un temor que produzca obediencia, humildad y adoración. Temer a Dios, de verdad que es una marca de una fe viva y no de legalismo. Es de una fe viva. Así que vivir en el temor de Dios significa que en cualquier situación, trabajo, familia, tentación, decisiones difíciles, lo primero que gobierna mi corazón tiene que ser esta verdad. Lo primero que va a gobernar nuestro corazón es esta verdad. Mi obligación suprema primero es con Dios. Y eso afecta cómo hablo, obviamente, si es así. Si esta verdad está en nuestras vidas, eso va a afectar cómo hablo, cómo trabajo, cómo uso el dinero, cómo enfrento la tentación y cómo tomo esas decisiones difíciles. Así que la Escritura une claramente el temor, amor y obediencia. Une
el temor, amor y obediencia. Dice Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, lo ames y guardes sus mandamientos. Amigo, la Biblia dice en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. La falta de temor de Dios, amigo, explica por qué el ser humano vive para sí mismo. Solo cuando Dios concede un corazón nuevo y da su espíritu, el espíritu del temor del Señor, una persona puede comenzar a vivir para Dios. Así que la falta de temor no elimina la realidad del juicio, no lo elimina. El mismo Dios Santo que juzga, ese mismo Dios Santo que juzga, ofrece salvación en Cristo. Así que la cruz, repito, la cruz del Calvario es la prueba de que el pecado es serio, pero también de que la gracia es abundante. Huye, amigo, de la ira venidera y corre a Cristo lo antes posible. Hoy es día de arrepentimiento y fe. Temer a Dios, hoy es el comienzo de la verdadera vida eterna. Así que, hermanos, el temor de Dios bíblico no es un miedo paralizante ni simple respeto superficial por Dios, es una disposición del corazón producida por la gracia de Dios que gobierna toda la vida del creyente. Así que el verdadero temor de Dios es vivir toda la vida consciente delante de un Dios santo y presente, con el corazón gobernado por quien Él es, bajo su mirada constante y sometido voluntariamente a sus justas demandas. Todo ello producido y sostenido por la gracia revelada en la cruz de Cristo. Amén.